El Señor siempre ha tenido en mente cómo llegar a su pueblo, cómo traer a su pueblo a sí mismo. Y la manifestación del Verbo en carne, que es Jesucristo, es la forma ya directa para nosotros poder ver su gloria. Antes era a través de sombras y tipos. En el Viejo Testamento todo era en sombras y tipos. Pero en Cristo ya es cara a cara. Porque a través de Él mismo, Él ha causado, a través de su muerte y resurrección, nos ha traído por medio de su sangre a ser uno con Él. Por medio de su sangre, tener ese nuevo nacimiento para poder ser un solo espíritu con Él. Es muy triste que la iglesia está bien mezclada y todavía hay mucho tipo y sombra dentro de la iglesia, porque se ha seguido el patrón que entró en el tiempo de Roma, cuando vino esa gran mezcla a la iglesia. 300 años después de la iglesia en sí ser establecida, se manifestó lo que es la religión, que en sí se llama cristiana, pero que no tiene en sí a Cristo centrado, sino a otras cosas, ¿no? Y entonces ahí se ha perdido, y aunque la reforma vino para traer de nuevo la verdad, se siguió arrastrando ese patrón que no tiene nada que ver con Cristo ni la iglesia verdadera. La iglesia verdadera consiste de personas, no de edificios, no de organizaciones, sino de personas que Dios ha escogido para ser parte de Él, para ser parte de su pueblo, para ser parte de su cuerpo, y Él siendo la cabeza. Eso fue lo que hizo el catolicismo, se trajo toda esta mezcla y todavía vemos mucha mezcla de eso que no tiene nada que ver con Cristo dentro de su iglesia. Las jerarquías, el clero, el coro, todas esas cosas que en sí el Señor lo que quiere es que toda su iglesia le alabe, le ministre, que esté en el Espíritu, que camine en Él, que ande en Él y de su fruto. Es un cuerpo vivo. Vamos a Juan 15, porque aquí vemos más claro lo que estoy diciendo. En esa última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, empezó desde Juan 13, cuando Él lavó los pies a ellos, dando ejemplo del servicio, que uno no es mayor que el otro, que Él siendo el Maestro, siendo el Señor, se ciñó y lavó los pies de los discípulos, y después le dijo a los discípulos de hacer eso uno con los otros. Y ahora en Juan 15, Él declara en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. Ahora nos invita a permanecer en mí. Permanecer en mí. Nosotros no hubiéramos podido permanecer en Él ni conocerle si Él no nos hubiera limpiado. Pero porque Él nos limpió, nos redimió, nos santificó en Él mismo, nosotros podemos permanecer en Él. No solamente nosotros somos casa para Él, pero Él nos invita a permanecer en Él, vivir en Él, andar en Él, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que vemos que Dios nos ha salvado con propósito. Dios nos ha salvado para poder conocerle, entenderle, creerle por medio de su Santo Espíritu y poder habitar en Él, poder tener un lugar en Él. Y eso es muy importante. No es que tenemos que ir, ¿verdad?, a congregarnos para poder estar en Él. No, nosotros estamos en Él las 24 horas, 7 días a la semana. Y la iglesia debe de saber esto, debe de ser instruida en esto. Nosotros nos congregamos porque ya estamos en Él.
Y porque estamos en Él como familia, nos congregamos a ofrecerle unánimes alabanzas y gloria a Él y recibir y partir el pan entre nosotros. Esa era la simpleza de la iglesia cuando fue iniciada por Él. Así como Él estuvo con sus discípulos, comían juntos, partían el pan, si le daban a la multitud de los panes y los peces, también entre ellos había esa comunión en el aposento alto. Muchas veces se preparó esa comida para ellos estar. Él tenía un tiempo especial para los discípulos. Y eso es muy importante porque Dios es el Dios que se ha dado al mundo, pero se ha dado al mundo para entonces lo que Él rescata sean para Él y sean sus discípulos y le sigan. Amén. No es solamente un Dios que hace milagro, que es como un papá, Él es papá, pero no siempre queriendo que sigamos como niños. Él quiere que crezcamos, que dejemos ese estado de bebé y empecemos a madurar. Hay un tiempo que vamos a ser cargados, pero hay un tiempo que no, porque ya tenemos la capacidad de empezar a caminar. Está bien si tú cargas a un bebé, pero está muy mal si tú cargas a un hombre ya de 24 años y tú sigues cargándolo. Entonces muchas veces se ha provisto este estado de infancia dentro de la iglesia que no tiene nada que ver con Cristo. Cada uno tiene para darle al Señor. Cada uno ha de madurar y dar fruto. Y aquí vemos, permanece en mí, ¿para qué? Para que entonces tú puedas dar fruto. Amén. No es solamente que Dios está con nosotros y por nosotros, es que también Él quiere recibir de nosotros lo que Él ha puesto de su herencia en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de conocer su palabra, de leer las Escrituras, no solamente de escucharla por medio de otros ministerios, pero nosotros mismos, Él nos ha llamado a cada uno de nosotros para estar con Él, porque Él nos ama, para conocerle y entenderle. Él nos ha dado todo, ha provisto todo. Su Santo Espíritu es el que nos lleva a toda verdad, y Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no nos podemos solamente quedar en el conocimiento de Él, que Él es el camino, que Él nos salvó, tenemos luz, sabemos lo de Él, conocemos lo de Él, pero hay mucho más. Hay que entender y conocer su verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¡Wow! Eso es tremendo. Así que permaneciendo en Él y Él en nosotros, vamos a llevar fruto, porque sin Él nada podemos hacer. Dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No puedes hacer. Eso es una verdad físicamente y es una verdad espiritualmente. Nosotros dependemos de Él en todo tiempo. Si vemos hoy es por Él. Si podemos caminar hoy es por Él. Si podemos amar hoy es por Él. Si podemos trabajar es por Él. Porque no podemos enfermar, cosas pueden suceder y no tenemos lo que hoy tenemos. No vamos a tener lo que hoy Dios nos ha bendecido con tantas cosas. Y por eso Él dice siempre ser agradecido. Porque siendo agradecido, lo estamos reconociendo a Él. Y toda oración es elevada a Él con gratitud, con agradecimiento, con todo lo que Él nos da día a día. Y esto es precioso, que Él nos invita, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, nos invita a estar con Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando permanecemos en Él, sabemos la voluntad de Él y oramos acuerdo a su voluntad. Efesios 5 también declara que no solamente Él nos ha limpiado, pero Él nos sigue limpiando. No solamente somos santos, pero Él nos sigue santificando. Y en Efesios 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Ve, aquí está esta relación de amor. Dios amó al mundo y por amarlo lo salvó, en el sentido de que hay provisión para salvación. Pero dentro de esa salvación, Él nos sigue amando y se sigue entregando para nosotros su iglesia, para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la palabra es muy importante, es el verbo que nos ha salvado, pero es el verbo que nos sigue salvando de muchas cosas que tenemos y somos. Nos sigue redimiendo para ser para Él. ¡Qué lindo, qué precioso! ¿No? Antes éramos para el mundo, ahora Él quiere que seamos para Él. No solamente que nosotros lo tengamos a Él cuando lo necesitamos en nuestras luchas, nuestras pruebas, pero hay algo mucho más excelente que hemos recibido a través del nuevo nacimiento, es poder estar donde Él está. Ay, pero yo pensaba que era después de la muerte. Dicen, no, en el Espíritu podemos disfrutar donde Él está. Él es Espíritu. Y dice que su reino no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿A dónde? En el Espíritu Santo. Entonces, hoy, desde aquí, desde esta tierra, desde el medio de nuestra circunstancia, podemos vivir en el Espíritu. Podemos practicar y andar en el Espíritu. Eso es lo que el pueblo de Dios, los judíos, no tenían. Ellos tenían la ley, ellos tenían la sombra de lo que era Dios, pero no podían llegar a Él. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Pero Dios ha provisto en Cristo que nosotros recibiésemos su Espíritu, naciéramos de nuevo por su Espíritu, y entonces a través de su Espíritu y la palabra lleguésemos a ser uno con Él. Él ama a la iglesia, se ha entregado para nosotros, para santificarnos. Aquí no es esta denominación o esta otra denominación, eso ha sido puesto por los hombres. Aquí ha recibido a Cristo como su Salvador, ha sido lavada en la sangre del Cordero, ha sido redimida. Entonces tú eres de Él y Él te va a enseñar. Él te va a dar tutores, Él te va a dar maestro por un tiempo y después tú vas a caminar con Él. Tú vas a andar en vida nueva. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Dios nos ha escogido para Él. En Mateo 28, ya siendo de Él, tenemos que asegurarnos siempre de que estamos en un reino y nuestro rey es Jesucristo. En medio de este reino de tinieblas, en medio de este reino del mundo que no es de Dios, estamos en el reino de Dios. Y Él dijo, y se lo dijo a sus discípulos, no a la multitud. Dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Ahí estaban los 11 esperándolo. Y cuando le vieron, le adoraron. Ahora, nada más habían 11. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Así que estos eran ya los que habían comido con Él, andado con Él. Algunos de entre ellos dudaban, pero otros adoraban. Así es hoy. Muchos están esperando su venida y cuándo vendrá. Y otros lo están disfrutando todos los días. En medio de la prueba, en medio de la lucha, están en paz, están en seguridad, están sobre la roca. Y otros están siendo llevados por los vientos y por la tempestad. Pero la casa, la iglesia, nosotros, no está hablando de una denominación, está hablando de su iglesia. La iglesia que está edificada sobre la roca, vendrán los vientos, vendrán las tormentas. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está permaneciendo? Cuando dice está edificada sobre la roca, quiere decir que está permaneciendo en Cristo. Que la roca es Cristo, no es algo físico. Es la fe en el Hijo de Dios. Es la fe de quién es Él. Es el conocimiento y poniendo esa fe en práctica. ¿Y qué es lo que tenemos hoy?
fe, esperanza y amor. Amén. Todo lo de Dios es con su amor, y en su amor y para su propósito. Y ahora hay cosas delante que van a empezar con la fe, esa certeza, esa convicción. Después esa fe va a manifestar lo que es. Esa fe hace obras. La fe sin obra es muerte. La fe tiene obras. La fe mueve montañas. Algunos le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice: ustedes no van a ir en su nombre. Ustedes no van a ir en nada de lo que creen de sí mismos. Es en mi nombre. Es en mí. Por tanto, id. Yo tengo la potestad, yo tengo la autoridad y yo te envío en mi nombre. Por tanto, id. Y ahora, qué precioso. En otro evangelio dice: por tanto, id y predicar el evangelio. Eso es también declarado por él. Predicar las buenas nuevas. Pero aquí vemos algo mucho más en crecimiento. En otras palabras, los que han oído el evangelio han de ser discipulados. ¿Por qué ir a las iglesias? Porque es necesario que sean discípulos. ¿Por qué no ir a los que están perdidos, están fuera? Porque el Señor nos envía a ambos, a los que están fuera y a los que están dentro. Cuando Pablo, Pedro iban, y aún Pablo con Timoteo iban a las iglesias, era para seguir el discipulado, para que ellos no dejen el camino y sigan en Cristo y permanezcan en la verdad. Las epístolas no eran para el mundo, las epístolas es para la iglesia. Nosotros tenemos que ser discipulados, tenemos que ser enseñados. Y la verdad no va a ser libre. No, la verdad nos va a establecer en Cristo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora, muchos dicen que este bautizo es el bautismo en agua. La forma que el Señor me lo ha mostrado es que el bautismo es sumergir. También se puede sumergir en el conocimiento de Él. Porque aquí está hablando de discípulos. Porque no dice ir y predicar el evangelio, bautízalo, sí. Ahí se puede entender que escuchan la palabra, creen y son bautizados en agua. Pero aquí dice, haced discípulos. Tú no vas a ser discípulos al mundo. Tú vas a ser discípulos al creyente. Era lo que ya estaban con Jesús, eran sus discípulos. Ir y hacer discípulos en toda la plenitud de Cristo, bautizándolos. Sumérgelo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en uno solamente, sino, como dice la Escritura en Colosenses, que en Él habita la plenitud ¿de qué? De la deidad. En Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. Entonces conocemos a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu Santo. Es uno. ¡Aleluya! Es uno. Entonces Él quiere que vayamos y enseñemos, porque un discípulo es uno que aprende y el que va a ser discípulo es uno que va a enseñar. Pero no es la persona, por eso no es mujer ni hombre, es el Espíritu Santo y la autoridad de Cristo en la persona que va en ese nombre. No es que la mujer va a dar o discipular, o el hombre va a dar y discipular. No, es que el creyente que recibe este llamamiento, por tanto ir, porque tú vas en mí, ya tú estás revestido de Cristo. No de mujer ni hombre, no de la carne ni sangre, sino de lo que tú eres en Cristo Jesús. Ir y hacer discípulos. El discipulado es fuerte. No es recibir una clase por 3 años, ya yo soy un discípulo, o tantos meses que tiene la iglesia para enseñar la clase de discipulado. Eso no es. Ser un discípulo es que todos los días oímos su voz y todos los días le seguimos. Y si hay que dejar cosas
que queremos o nos gusta, por Él tenemos que dejarlo. Porque hay un costo. Nos cuesta el ser discípulo, pero no es comparable con lo que ganamos, con lo que vamos a obtener, porque Dios es justo. Amén. Si tú lo buscas, más tendrás de Él. Si tú le sigues, más conocerá de Él. Amén. Porque lo va conociendo aún mientras se va obrando. Es como decir, un doctor puede tener el conocimiento, pero necesita la práctica. Y dicen mucho que no es nada comparable al conocimiento a la práctica, porque ellos pensaban que sabían, pero cuando llegaban a la práctica se dieron cuenta que necesitaban aprender por medio de la práctica. Y así el Señor nos da su palabra, pero después cuando lo ponemos por obra es cuando nos identificamos. Es el resultado de esa unión que va a haber fruto. Gloria al Señor. Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora me ministró mucho. Porque aquí dice todos los días. Y tuve que buscar en el original porque en inglés no dice todos los días. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Eso es lo que dice. No dice todos los días. Entonces yo quería ver cómo decía el original, ¿verdad? Del griego al inglés. Y entonces dice, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la edad. Así que en el original es todos los días. Bueno, Él está siempre contigo, es una cosa. Pero que yo me levanto hoy y sé que todas las pruebas que yo voy a pasar, Él va a estar ahí conmigo. Él va a estar ahí conmigo. Y yo de poner esa prueba y cargarla yo voy a donde Él. Y Él lo está cargando conmigo. Yo estaré contigo todos los días, día a día. No te preocupes por mañana, porque Él no está en tu mañana. Él está en tu hoy. Y mañana Él va a estar contigo. Pero si tú te preocupas hoy por el mañana, tú vas a estar muy afanado. Tú vas a estar muy preocupado, con mucho temor. Porque Él no está hoy para el mañana. Él está hoy para hoy. Y mañana estará contigo. Y el próximo día estará contigo. ¡Aleluya! Eso es muy diferente para mí. Qué bueno, porque es el reto de todos los días. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y noten esto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otra palabra, lo que Él te ha dado a ti, que guarde, tú se lo vas a dar a otros. Amén. Tú le vas a dar lo que Cristo te ha dado a ti. Amén. De nuevo, es en Él. Él mismo constituye a maestros, profetas, a pastores, a evangelistas, a apóstoles. Él mismo es el que equipa. Él mismo es el que llama. Porque son ministerios de su Santo Espíritu con la palabra. Pero la iglesia ha levantado sustitutos. Porque quiere carne y sangre, quiere ver. Y entonces, ¿qué pasa? Se opaca Cristo. No lo vemos tan claro. Vemos más a las personas. Y me recuerdo cuando Jesús llevó a los 3, ni llevó a los 12, solamente llevó a los 3 al monte de transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Pero qué vieron? Primero vieron ¿a quién? A Elías y vieron a Moisés. Pero después, ¿qué dijo esa voz que vino? Este es mi hijo amado. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron los 3? Se fueron. Elías ya se fue y Moisés se fue. ¿Quién se quedó? Solamente vieron a Jesús. Tenemos muchos Elías y tenemos muchos Moisés. Dios quiere que veamos a Cristo. Amén. Que fijemos nuestra vista en Él. Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Y eso era en el Viejo Testamento. Ahora iba a venir el Nuevo Testamento donde todos iban a mirarlo a Él. ¡Aleluya! A este oíd, a Él oíd.
mirándolo a Él en cara descubierta, por un solo espíritu somos transformados a su imagen en Cristo Jesús, mirándolo a Él. ¿Cómo vamos a correr la carrera de la fe? Mirando al hermano, mirando al maestro, mirando a los ministerios. ¿Cómo vamos a correr la carrera? ¿Qué dice Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús, el que caminó, en que anduvo entre nosotros. Aleluya. ¿Quién es Él? El autor y el consumador de la fe, que diariamente nos está enseñando. ¡Qué precioso! La autoridad y el señorío viene de Él. Y si Él te lo ha dado, póntelo. Amén, póntelo en gracia, porque Él quiere usarte en ese nivel. Amén. Te he dado autoridad, así que ir y hacer discípulos, no en tu nombre, sino en mí. Vamos a concluir en 2 Corintios 5, y aquí he notado 4 versículos, y hay una palabra que se repite 4 veces. Y en 2 Corintios 5, versículo 14-16, y después vamos a entrar en los últimos 4. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿De dónde viene este constreñimiento? Viene de Cristo, el amor de Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí vemos madurez, aquí vemos fruto de lo que han permanecido con Él. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya estamos mirando las cosas según el Espíritu. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos? Como cabeza de la iglesia, como parte de nosotros, parte del cuerpo. De modo que si alguno está en Cristo, hay que estar en Cristo para ser una nueva criatura, para que se manifieste lo nuevo en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, eso es para nosotros. Ahora, noten esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Noten la palabra reconciliar. Nos reconcilió. ¿Con quién? Consigo mismo, por medio de Cristo. Consigo mismo, por Cristo. ¿Y entonces qué hizo? A ser reconciliado que Él nos dio a nosotros. Palabra ministerio es servicio. Nos dio un servicio. ¿El servicio de qué? Que vemos 2 veces la palabra reconciliación. Reconcilió y reconciliación. Que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué? Reconciliando. ¿Consigo a quién? Al mundo. Ahí está las buenas nuevas. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya Él no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Él se dio por nosotros, nos ha reconciliado por medio de la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué significa reconciliar? Reconciliar es un cambio mutuo entre 2 personas, un cambio mutuo. Y también de reconciliar una diferencia. Puede ser en números, puede ser en otras cosas. Pero en sí, lo que quiere decir aquí que esta reconciliación es entre la persona que está siendo reconciliada y el que lo reconcilia. En otra palabra, Él lo hizo para todo el mundo, pero no todo el mundo ha recibido esa reconciliación. Amén. Pero los que han aceptado a donde Él ha llegado es de una misma fuente para todos. En otra palabra, no hay otra reconciliación, sino esa reconciliación que Él hizo para el mundo. Amén. Y por medio de esa reconciliación nos ha sacado del mundo. ¿Nos ha sacado del mundo para qué? Para ser de Él, reconciliado con Él. Nos encargó a nosotros la palabra. ¿Qué es lo que nos ha reconciliado? ¿Qué fue lo que se hizo carne? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Dios
y nosotros lo hemos visto en Cristo Jesús. Amén. El verbo se hizo carne. Él es el verbo. Y Jesús es Jehová salva. Ese es el nombre, Yahshua. Así que Él nos salvó en hacerse carne y venir en Jesús. Amén. De nuevo ahora ya no está Jesús físicamente con nosotros. Él fue la provisión. Ahora lo que sigue con nosotros es el verbo, es la palabra. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Nos encargó la vida de Cristo. La palabra de la reconciliación. Amén. Nos encargó el verbo, la palabra que Dios se hizo carne para reconciliarnos. Aleluya. Para mí esto es más que salvarnos. Dios nos puede salvar del infierno. Bueno, y seguimos salvos del infierno. Pero no tenemos entrada a Él. Pero Dios nos salvó del infierno, dándonos un lugar en Él. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Qué triste cuando la iglesia nada más se queda que Cristo me salvó y no tengo que ir al infierno. Y Él está conmigo 24 horas. Y siempre está conmigo. ¿Y tú dónde estás? ¿Estás con Él? ¿Estás siendo reconciliada con Él? ¿Estás siendo discipulada por Él? ¿O discipulado por Él? No nos podemos quedar a media. Nos salvó con propósito de reconciliarnos. ¡Aleluya! Esto es tremendo. Así que somos embajadores. Bueno, ¿cómo embajadores, Señor? Sí, porque ya somos de Él y estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Ahora estamos aquí como embajadores. Ahora, si tú piensas que tú eres de aquí, tú eres de aquí, del mundo, y piensas como el mundo y eres del mundo, entonces nunca vas a ser un embajador. Tú eres un embajador cuando ya tú eres de otro país o de otro lugar y tú vienes con propósito de servir. Esto no es solamente para los líderes, esto no es solamente para los ministerios, esto es para la iglesia. Cada miembro debe de saber esto. Debe saber esto. Pero es que no se oye. No hay prédica acerca de esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Noten las veces que en estos versículos está la palabra reconciliación, reconciliaos. Entonces, mi favorito, al que no conoció pecado, este fue el que pagó por nosotros con su vida. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ahí está, tiene que ser renacidos, hechos justicia de Dios en Él. Entonces ya no nos miramos como éramos antes, nos miramos ya en su justicia, lo miramos ya en su propósito, lo miramos ya como embajadores. Gloria a Dios. No estamos aquí con los mocos para abajo. Aquí pasamos por tribulación, pasamos por problemas, pero tenemos que saber de dónde somos. Porque de dónde somos es que vamos a ir de nuevo a regresar allá. Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Salí del Padre y voy al Padre. Amén. Salimos de lo celestial, del reino, y vamos de nuevo al reino. Estamos aquí por un poco de tiempo nada más. Embajadores, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pero no lo creemos. ¿Por qué no lo creemos? Porque no lo vivimos, pero si lo creemos, lo vamos a vivir. Es tiempo de ponerlo en práctica, ¿verdad? Un niño no puede, pero ya, cuando ya está un poquito más grande, se puede poner en práctica lo que el Padre le está hablando. Gloria a Dios.